Entonces, recordemos el caso número 5, cuando veíamos la ecuación de Bernoulli, en la cual sabíamos que en una conducción cerrada o en una conducción abierta, la que sea, en la que haya líquido, tenemos dos tipos de energía que se desglosaban en Z, P sobre gamma, y velocidad en 1 al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Como todas estas unidades daban en metros, se sumaban y se hacía la famosa línea de energía total, ¿no? Entonces, en 2 también teníamos altura geométrica, teníamos presión, teníamos velocidad, ¿sí? Y teníamos la famosa pérdida de carga. A esta línea de energía le llamábamos línea de energía total, y a la que consideraba solamente la energía potencial, línea de energía piezométrica. ¿Ok? Eso lo veíamos ya en una clase pasada, estamos simplemente recordando. En los ejercicios que hemos venido haciendo, este factor HF lo hemos despreciado. Y eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy, cómo calcular ese cambio de energía de un punto a otro. Entonces, vamos a definir qué es la pérdida de carga. Tengo ahí un pequeño texto, dice, el flujo de un líquido en una tubería viene acompañado de un cambio de energía que suele expresarse en términos de energía por unidad de peso de fluido circulante. Es decir, la pérdida de carga también viene en dimensiones de longitud, en metros. Ese cambio de energía pues se denomina pérdida de carga. Entonces, la pérdida de carga, como bien lo hemos venido diciendo, no es más que el cambio de la energía de un punto a otro. Entonces, vamos a suponer que en el gráfico que ustedes ven allí, yo tengo un reservorio. Vamos a ponerle un reservorio por acá. Del cual sale fluido. ¿Ok? Entonces, si yo coloco piezómetros, ya habíamos visto lo que era el piezómetro, pues era simplemente aparatos, tubos, que se conectaban a la tubería y que nos dejaban de notar la energía piezométrica, ¿sí?, de la conducción. Entonces, si yo coloco esos piezómetros, voy a ver que los cambios de energía en un punto a otro, pues son variables. Estos cambios de energía, es decir, esta diferencia de altura que existe de aquí a acá, le llamamos la pérdida de carga, en este caso del tramo 1 al tramo 2. Esta diferencia de nivel que existe de aquí a acá, ¿sí?, como es en metros, sería la pérdida de carga de 2 a 3. Y pregunto, si yo quisiera saber cuál es el nivel en el tanque, aquí, ¿por dónde más o menos sería ese nivel? ¿Sería más abajo que esto? ¿Sí o no? ¿Estaría bien si coloco un nivel de tanque ahí? Vuelvo y repito, si en el esquema que estoy presentando, yo quisiera saber cuál es el nivel de agua en el tanque, aproximadamente ¿dónde lo puedo colocar? ¿Estaría bien si lo coloco ahí donde lo estoy poniendo? No, porque el nivel en el tanque tiene mayor energía, ¿no? Entonces, el nivel en el tanque tiene que ser mayor a lo que estoy colocando ahí.
tiene que tener una elevación más arriba del primer piezómetro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí está la energía estática, es decir, la energía potencial. Pero miren que acá hay una conexión, ¿sí? Que se ha hecho mediante un codo pequeño con la tubería que está anexa. Si yo aquí a este piezómetro le pongo esta conducción, miren cómo la energía ha subido. ¿Por qué habrá subido? ¿Qué creen ustedes? Lo que pasa es que aquí, en este piezómetro, está considerando el parámetro velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad. ¿Por qué? Porque al haber una conexión con la tubería, la velocidad también está incidiendo en la energía que está dentro de la tubería. Entonces, como está considerando la velocidad, obviamente el nivel va a incrementarse. Es decir, este piezómetro me está dando energía total. Mientras que el de acá y el de acá, me están dando energías piezométricas. Es decir, energías potenciales. ¿Ok? Entonces, cuando el piezómetro lo que me indica es la energía piezométrica. Es decir, la suma de Z más P sobre gamma. Como les decía, esa energía piezométrica me da es la energía estática que tiene el fluido. Entonces, la energía estática aquí, acá y acá es muy diferente en todos los puntos. Pero si yo hago una conexión también a la tubería en la cual veo la incidencia de la velocidad, el agua lleva velocidad, obviamente, ¿sí? Incrementa la energía por V al cuadrado sobre 2 veces gravedad, y entonces, obviamente, el nivel en este piezómetro va a incrementarse. Si yo no hubiera puesto el codo que ustedes ven allí, seguramente el nivel piezométrico hubiera subido hasta acá. ¿Sí? Entonces, quiero que quede muy claro la diferencia entre la energía total, la energía piezométrica, lo que mide un piezómetro y cuando le coloca esta conexión. Ya les voy a mandar una consulta con respecto a estas conexiones. Eh, Bien, vamos a borrar. Continuamos. Entonces, antes también de entrar y ver lo que es el cálculo de la pérdida de energía o la pérdida de carga, es importante que estudiemos estos dos conceptos que seguramente los vamos a estar mirando bastante en conductos cerrados y en canales. ¿Qué es el flujo laminar y qué es el flujo turbulento? Pues bien, ustedes están viendo ahí una imagen animada. En la primera ven un fluido en la cual las partículas que lo componen, los dos primeros eh, gráficos me refiero, es decir, este y este, en esos dos gráficos, las partículas que componen el fluido, pues fluyen de una manera más ordenada, casi que como a manera perpendicular, a manera de láminas, ¿no? A ese flujo se le llama flujo laminar. Es decir, cuando no existe un caos en la manera de fluir del fluido, obviamente eh, esa particularidad se obtiene cuando las velocidades del fluido, ¿sí? Son pequeñas. Es decir, el fluido lleva una velocidad pequeña. Y miren en la parte de acá, las dos de abajo, en cambio, denotan que las partículas del fluido se están moviendo de una manera más desordenada. Cuando entramos a ese tipo de flujo, hablamos de un flujo turbulento. ¿Sí se alcanza a ver? Si no, para cerrar la puerta, ¿sí? Ok. Sí, está muy relacionada a la velocidad. Entonces, eh,
Como, bueno, bien dice a los lados, el flujo turbulento se somete a fluctuaciones constantes y irregulares, es decir, hay caos, las partículas se mueven caóticamente, mientras que en el flujo laminar, pues, van de manera más ordenada, espaciadas, y obviamente eso se obtiene con velocidades más pequeñas. Entonces, ¿cómo determino si el flujo es laminar o turbulento? Bueno, les decía, les adelantaba que la velocidad está muy relacionada, pero quien me determina si el flujo sigue un modelo laminar o turbulento matemáticamente es el conocido número de Reynolds. ¿Qué es el número de Reynolds? Pues es un parámetro adimensional. eh, Al decir adimensional quiere decir que no tiene unidad, que indica si el modelo sigue un flujo laminar o turbulento. El número de Reynolds depende de la velocidad del fluido, del diámetro de la tubería, o diámetro equivalente si la conducción no es circular, y de la viscosidad cinemática. Ok, ¿qué es esto del diámetro equivalente si la conducción no es circular? En canales, ustedes van a trabajar también con el número de Reynolds. Y obviamente canales no tiene tuberías, ¿no? El canal es abierto, tiene secciones. Entonces ustedes llevan esa sección a una tubería, a un diámetro de tubería equivalente. Eso lo van a aprender en canales, ¿sí? A eso se refiere el diámetro equivalente. Entonces, el número de Reynolds es igual a velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática. Si el número de Reynolds obtiene un valor inferior a 2000, se trata de un flujo laminar. Si el número de Reynolds, y aquí me he equivocado yo, vamos a corregirlo por favor, si el número de Reynolds es mayor a 4000, ¿sí? Es mayor que aquí, el flujo es turbulento. Si es 3000, buena pregunta. Y aspiraba a que alguien me la hiciera. Si el número de Reynolds está entre 2000 y 4000, mucho ojo por favor, que estos valores fluctúan, depende de los autores. Hay autores que hablan de que el número de Reynolds es laminar cuando es menor a 2100 y es turbulento cuando es mayor a 4100. Bueno, en ese sentido no hay problema, ¿sí? Nosotros, por lo menos, en lo que respecta a conductos cerrados y mecánica de fluidos, vamos a trabajar con los valores de Shaw. Reynolds menor a 2000 y de 4000. Entonces, cuando el número de Reynolds está entre 2000 y 4000, hablamos de una zona de transición. ¿Sí? Esa zona de transición, pues no es nada más que la partícula del fluido moviéndose de una manera un poco más ordenada, pero a la vez tiene una condicionante caótica, es decir, una zona en la cual transita la partícula desordenadamente, pero a la vez laminarmente. Entonces, es obvio, para llegar de aquí a acá, pues tengo que llegar a un caos intermedio, ¿no? Entonces, a eso le llamamos la zona de transición. Normalmente, cuando el número de Reynolds sale entre 2000 y 4000, esta zona no es de tanto objeto de estudio porque no es una zona en la cual el flujo cae normalmente. Normalmente en conductos cerrados, en canales, ustedes van a trabajar sobre todo con flujos turbulentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que lleva el agua, ¿no? El sentido de flujo del agua es turbulento normalmente. Bueno, voy a dejarles un poquito más para que noten algo si quieren.
Ok, entonces, ¿cómo calculamos la pérdida de energía o la pérdida de carga? Pues bien, existen diversas metodologías para ese cálculo de la pérdida de carga. Vamos a revisar rápidamente alguna de ellas. La, bueno, la primera metodología corresponde a la fórmula de Darcy-Weisbach. Grábense en ese nombre, por favor, Darcy-Weisbach, porque lo van a ver hasta en la sopa. En la cual dice que la pérdida de carga es igual a F por L sobre D y por B al cuadrado sobre 2 veces gravedad, en donde F es un factor de fricción que depende de la rugosidad y del número de Reynolds. L es la longitud de la tubería, D es el diámetro, V es la velocidad y 2 veces gravedad. Entonces, según Darcy-Weisbach, que es la metodología que vamos a aprender el día de hoy, la pérdida de carga se calcula de esa manera. ¿Sí? Claro. Incide el tipo de material. De hecho, por eso este factor de fricción F está en función de una rugosidad. ¿Sí? Esa rugosidad depende del tipo de material de la tubería. Una segunda metodología para calcular la ecuación o la pérdida de carga es la ecuación de Hansen-Williams. De acuerdo a Hansen-Williams, la pérdida de carga es igual a 10.67 por el caudal sobre C, todo eso elevado a la 1.85, por L y sobre D a la 4.87. En donde coge caudal, C es el factor de Hansen-Williams, que depende del tipo de material, L es la longitud y D es el diámetro. Ahí tienen las unidades con las que trabaja. El caudal es en metros cúbicos sobre segundos, el coeficiente C es adimensional, la longitud es en metros y el diámetro es en metros. 10.67 pues es una constante de esa ecuación. Ok, ese factor C de Hansen-Williams depende, como les decía, del tipo de material de la tubería. Entonces, por ejemplo, para tuberías bastante lisas, como por ejemplo el PVC, ese coeficiente C adquiere un mayor valor, de 150, que es el máximo que adquiere el factor de Hansen-Williams. 130, el de un diseño típico, con tuberías ya colocadas, y puede llegar hasta 40 en tuberías viejas con incrustaciones. ¿A qué se refiere esto de incrustaciones en tuberías? Pues son simplemente tuberías en las cuales se incrusta carbonatos, sulfatos, provenientes netamente del agua y que provocan que en el diámetro de la tubería se incruste material y que el diámetro de la tubería pues vaya reduciéndose. Entonces, bueno, ya esto sería un poquito más adentrándonos y adelantándonos a conductos cerrados, pero es bueno que tengan la idea de en qué consiste el coeficiente C de Hansen-Williams. Como les digo, va a ser de mayor objeto en conductos cerrados. Ahí hay unos valores típicos. Finalmente, la ecuación de Manning, que dice que la velocidad que lleva un fluido es igual a C por R a la 2 tercios, por H sobre L elevado a la 1 medio, y todo eso sobre N, en donde N es el coeficiente de rugosidad de Manning, así como Hansen-Williams y Darcy-Weisbach, pues tienen un coeficiente que depende también del material. H es la pérdida de carga en metros, L es la longitud, R es el radio hidráulico, V es la velocidad, y C, bueno,
es un coeficiente que depende de las unidades. Si trabajo con unidades métricas es 1, si trabajo con unidades inglesas 1.49. Y ahí hay algunas recomendaciones del tipo de material. ¿Cuáles de estas diapositivas ustedes saben las tienen en la plataforma, no? Entonces, haciendo una comparación de las ecuaciones de Darcy-Weisbach, de Manning y de Hansen-Williams, pues cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. La universal, la que me permite calcular pérdidas de carga sin ningún problema o limitación más bien, sería Darcy-Weisbach, porque aplica a todos los fluidos. Y al decir todos los fluidos, quiere decir que aplica a gases, aceites, agua, etcétera. En Darcy-Weisbach es complicado obtener, presenta esa dificultad, ese factor de fricción F, ya van a ver cómo lo vamos a sacar en la siguiente clase, con los abacos de Moody. Darcy-Weisbach aplica para todos los regímenes de flujo, es decir, tanto laminar como turbulento, y es una fórmula mundial. Manning presenta la desventaja que es solamente para agua, como ventaja fácil de obtener su coeficiente n. ¿Por qué? Porque ya está dado en tablas. ¿Sí? Simplemente de la tabla cojo el valor de n y punto. Aplica solamente a flujo turbulento y aplica también solamente en canales. ¿Sí? Es decir, en hidráulica de canales ustedes no van a ver ni Darcy-Weisbach ni Hansen-Williams porque no aplica para esos regímenes de flujo ni para esas condiciones, sino que Manning. Manning van a estar utilizando en canales. Y finalmente Hansen-Williams presenta la desventaja que solamente se utiliza para agua, ¿sí? Como ventaja es fácil de obtener el coeficiente C. ¿Por qué es fácil? Porque también simplemente sale de tablas, depende del material, escojo el coeficiente C y listo. Aplica solamente para flujo laminar y en tuberías de diámetros mayores a 2 pulgadas. Y es usada normalmente en Estados Unidos, es una fórmula de hecho americana. Entonces, esas son las ventajas, las desventajas. Vuelvo y repito, Darcy, Hansen-Williams. Darcy, como es mecánica de fluidos, es con la que vamos a empezar. Vamos a ver durante esta materia porque es la que aplica a todos los fluidos. Hansen-Williams va a ser objeto de estudio en conductos cerrados y en abastecimiento de agua potable. Y Manning, pues van a usarla en canales. Y seguramente en materias anexas a canales, como alcantarillado, drenaje, etc. Bien. Adicionalmente a estas pérdidas de carga, ¿sí? Que ya sabemos que las calculamos con ecuaciones diferentes, existen pérdidas en accesorios o las famosas pérdidas menores. ¿Y a qué se refiere esas pérdidas menores? Pues es la pérdida de energía ocasionada por un accesorio colocada en la conducción. Esos accesorios pueden ser válvulas, codos, reducciones, etcétera. Y para calcular esa pérdida menor, pues es bastante, digamos que sencillo. Esa pérdida de carga es igual a un coeficiente Km por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Km es un coeficiente de pérdidas menores, depende netamente del tipo de material. Si alguien ya es intuitivo, pues en la hojita que les he dado en A4 están los valores de pérdidas menores, ¿sí? Ajá. Y ahí ustedes ven, por ejemplo, 0,5, 1, 0.05. Entonces, dependiendo del accesorio o de la unión, se obtiene esa pérdida menor. Ok, entonces, menos palabras, más cálculo, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de aplicación para explicar la fórmula de Darcy-Weisbach. Vamos a empezar suave. La bomba BC transporta agua hasta el depósito F y la figura muestra la línea de alturas piezométricas. Determinar, literal A, la potencia suministrada por la bomba BC. Literal B, la potencia extraída por la turbina DE. Y literal C, la cota de la superficie libre mantenida en el depósito F. Entonces, tengo que saber la elevación en
depósito F, quiero saber cuál es la potencia de la turbina D y la potencia suministrada por la bomba BC. Por favor, muchachos, miren este gráfico. Este es un gráfico muy típico cuando son conducciones de agua. Si tengo un reservorio y de ese reservorio voy a poner una bomba, la energía decae. Y eso es obvio, porque normalmente la bomba en su parte izquierda tiene que succionar agua, ¿verdad? Y si succiona agua, quiere decir que su energía pues tiene que descender con respecto al punto en el que está tomando agua. Entonces esto es típico, esto está bien. De aquí a acá la energía tiene que decaer para que haya succión y que el agua fluya de aquí hasta el punto de acá. Entonces, una vez que funciona la bomba, pues la bomba a este punto de entrada le va a agregar energía al fluido. Eso hace la bomba, le da energía para que pueda fluir. Entonces, a partir de aquí va a comenzar a haber pérdidas de energía, ¿sí? Y esas pérdidas de energía siempre yo las relaciono como cuando alguien hace sale a correr, ¿sí? Obviamente la energía con la que empieza a con la que termina, pues es diferente. Y ese cambio de energía, pues ¿qué pasa cuando la persona corre? Pues se transforma en calor, ¿no? La persona va corriendo, esa energía se transforma en calor, sale por los poros, suda, entonces ese cambio de energía es el que sucede cuando la persona corre. Asimismo pasa con los fluidos. Un fluido cuando fluye, su movimiento genera un cambio de energía y esa energía pues es transformada en calor y es liberada a la atmósfera. En este caso es lo que sucede en el fluido. Al momento de que la bomba le agrega más energía, comienza a decaer. ¿Por qué? Porque existen pérdidas de carga, cambios de energía en todo el tramo de la conducción. Llega a este punto y se encuentra con una turbina. La turbina, ¿qué es lo que hace? Le quita energía del fluido para transformarlo a otro tipo de energía. Entonces, aquí la caída de la energía pues es mucho mayor que con respecto a la que venía obteniendo. Entonces, aquí hay una caída de energía y finalmente hay otra caída de energía que llega hasta el tanque. Entonces, la energía con la que llega a este tanque pues simplemente es la energía que sobra. Las preguntas del ejercicio son: ¿cuál es la potencia de esta bomba BC? ¿Cuál es la potencia de la turbina D? ¿Y cuál es la elevación del punto F? Entonces, si yo quiero calcular la potencia de la bomba, puedo aplicar la fórmula de Hazen-Williams, que dice que, vamos a cambiar, la potencia de un aparato electromecánico, sea bomba o turbina, es igual al caudal por la altura de la bomba, en este caso, por el peso específico, sobre 76, si lo quiero en HP, ¿no? Ok, eso ya lo habíamos visto. Entonces, de esta ecuación desconozco caudal y desconozco altura de la bomba. Entonces, la única manera de que, bueno, de que yo obtenga la altura de la bomba, la ecuación que me la permite es la ecuación de la energía, la de Bernoulli, ¿no? Entonces tengo que aplicar la ecuación de Bernoulli de un punto a otro. Y espérenme un ratito para copiar el gráfico acá, por favor. Lo agrandé para que ustedes pudieran ver. Entonces vamos a copiar este gráfico acá. Bien, entonces yo necesito establecer puntos en los cuales conozca la energía, ¿sí? Y con los que pueda determinar la altura de la bomba.
dígame. Este, cuando usamos la ecuación de la potencia, es caudal por nosotros Altura de la bomba. pero también se puede usar Ah, energía de la bomba. sí, sí, sí. Cierto que Pero, con ustedes estoy utilizando aquí es energía de la bomba, ¿no? así pues. Pero, ¿viene siendo lo Sí, mismo o no? sí, sí, sí. Muchachos, cuando ustedes vean la bibliografía, ustedes van a encontrar en vez de energía de la bomba, HB, que corresponde a altura de la bomba. Lo que sucede es que prefiero cambiarme la palabra energía para que no haya confusiones con respecto a qué es la altura geométrica. No es la altura geométrica de la bomba, no es su posición, sino que cuando nos referimos a la altura de la bomba es la energía que agrega la bomba. ¿Sí? Otra pregunta. Y el que está, el 29 que sale como energía, ese no viene siendo la energía de la bomba. El 29 que sale como energía, no, es la de la conducción. Ah, ya. Bueno. Sí. En el punto B, es decir, aquí hay una energía de 29 metros. Eso es lo que me dice la, el gráfico. Bien, entonces, para sacar esa altura de la bomba, Mario Eugenio, sí, bueno, tú me preguntas si el 29 es la energía de la bomba. No lo es, pero con los datos que tengo sí lo puedo sacar. Vamos a ver, si yo coloco el punto B y el punto C, y yo digo, energía en B es igual a la energía en C más las pérdidas que carga que ocurren de B a C. Yo voy a obtener entonces que la energía en B, y me voy olvidando de algo aquí, ¿ah? Energía en B más la energía de la bomba. Perdón un ratito. José. Sí, José. Ya, José. Espérame un ratito que termine la clase y voy para te lo paso. Ya. Bien. Entonces, la energía en B, y por favor aquí, mucho ojo con esto. En el punto B todavía no ha agregado la energía de la bomba. ¿Sí? El punto B que está ubicado aquí es la energía que lleva el fluido, pero a partir del punto B yo le agrego una bomba, la energía de la bomba, es decir, B a C, yo agrego energía, que es lo que pasa de acuerdo al fluido, por lo tanto a B tengo que agregarle la energía que agrega la bomba, va a ser igual a la energía que obtengo en C, más las pérdidas de carga de B a C. Ok. Entonces, la energía en B va a ser igual a ZB más P sub B sobre gamma, más la velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la energía de la bomba, va a ser igual a la energía en C, es decir, ZC, más P sub C sobre gamma, más velocidad en C al cuadrado sobre 2 veces gravedad, y más las pérdidas de carga que ocurren de B a C. Perfecto. Pregunto, véase, hablamos de la velocidad que lleva el agua cuando pasa por la bomba, ¿sí? Quiere decir que las velocidades son iguales. Por lo tanto, esta velocidad y esta velocidad se eliminan por ser matemáticamente iguales. En la conducción hay velocidad, pero como son iguales, se borran. Chao. ZB más P sobre B sobre más B sobre gamma, ¿a qué es igual? ¿Tengo el dato, sí o no? Así es. ZB más P sub B sobre gamma equivale a 29 metros.
¿sí? ¿Y por qué equivale a 29 metros? Porque me está dando la línea de energía piezométrica. Y la línea de energía piezométrica me da la energía potencial. Entonces, Z más P sobre gamma en cualquier punto corresponde a la energía potencial. Quiere decir que Z B más PB sobre gamma vale 29 metros. Más la energía de la bomba. Y ZC más P sub C sobre gamma, ¿cuánto vale? ¿Dónde está C? C está por acá. Entonces, ¿cuánto vale la energía piezométrica en C? 114 metros. Más la pérdida de carga de B a C. ¿Ok? Como en el punto B al punto C tengo pérdidas de carga, recordemos que la pérdida de carga está formada por dos tipos, ¿sí? La pérdida de carga por longitud, que se obtiene con las ecuaciones que veíamos, como por ejemplo Darcy, Hazen-Williams y Manning, ¿sí? Y también tenemos las pérdidas de carga por accesorios. Ya voy a decirlo. La pérdida de carga por longitud corresponde a la pérdida que tiene lugar cuando la tubería, cuando el flujo fluye por un conducto, sea tubería o sea canal. Es decir, esa pérdida por longitud es por el recorrido de la tubería, perdón, del flujo, por toda esta tubería, de aquí a acá y de aquí a acá. En todos esos puntos hay recorrido, ¿sí? Longitud que recorrer, y a eso le llamamos pérdida por longitud. Las de accesorios se dan en cambio cuando hay accesorios como el que ustedes ven en la hojita que les he dado. ¿A qué se considera los accesorios? Pues a las entradas, es decir, cuando entra de un depósito a una tubería, cuando va de una tubería a depósito, cuando hay ensanchamientos, cuando hay venturímetros, boquillas y orificios, cuando hay contracciones, cuando hay codos, T's, válvulas, etc. Es decir, perdón, hay entradas. Aquí tenemos una pérdida. Aquí hay una pérdida por accesorio. ¿Y a qué corresponde eso? A la número 2 que ustedes tienen en la tablita, la que dice de tubería a depósito. ¿Sí? Ahí hay pérdida por accesorio. También habría una pérdida por accesorio acá. Esa sería una pérdida por accesorio. ¿Cuál? De depósito a tubería, sí. ¿Ok? Por el hecho de que son pérdidas puntuales, también se les dice pérdidas localizadas. ¿Sí? Mucho ojo con ese término porque también se utiliza bastante. Esas pérdidas formadas por los accesorios se les dice también pérdidas localizadas. Entonces, hay que tenerlas en cuenta cuando hacemos el cálculo de una conducción. Bien. Entonces, explicado eso, pregunto, ¿DBAC entonces tendría pérdida de carga? No, ¿sí? Aparte que es una bomba. La bomba lo que hace es que adiciona la energía, así que la pérdida de carga queda completamente desechada en la bomba, porque como agrega energía, lo que me interesa es con la energía que sale. Entonces, en este caso, para esto que estoy haciendo aquí, chao, porque no cumple con ninguna de las características que estoy mencionando. Entonces, la energía de la bomba va a ser igual entonces simplemente a la resta de 114 menos 29 metros, ¿no? Es decir,
85 metros. Entonces, si soy intuitivo y digo, aquí había 29 metros y aquí hay 114 metros, quiere decir que la bomba simplemente adiciona la diferencia que hay entre los dos. ¿Sí? Entonces, para eso me sirve un gráfico de energías piezométricas. Es mucho más intuitivo, es mucho más fácil leer cuál es la energía que lleva. Entonces, si yo ya tengo un poquito más de experiencia con estas ecuaciones, yo ya ni siquiera tengo que aplicar esta ecuación que he colocado aquí, sino que si quiero saber cuál es la energía de la bomba, solo resto, ¿no? Las energías que llevan. La que entró versus la que me dio la bomba. Entonces, restadas las dos, obtengo la energía proporcionada por la bomba. Bien. Voy a borrar entonces esto. Entonces, como les decía, ya tenemos la altura de la bomba, entonces la potencia de la fórmula de potencia, caudal por altura de la bomba o energía de la bomba por el peso específico sobre 76. Y aquí conozco estos dos parámetros. Me falta el caudal. Ok. Entonces, de acuerdo a la fórmula de caudal, caudal es igual a velocidad por área. Cuento con la velocidad. No, no cuento con la velocidad. ¿Sí o no? Y si aplico como no cuento con la velocidad, tendría que recurrir a una segunda ecuación, la de la energía. ¿Sí? Entonces, yo digo, y vamos a establecer la ecuación de la energía por conveniencia del punto C al punto D. Entonces, energía en C es igual a la energía en D más las pérdidas de carga que ocurren de C a D. Ajá, ahí sí hay. Por recorrido, mira. Ahí sí vamos a encontrar. Entonces, ZC más P sub C sobre gamma más velocidad en C al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a ZD más P sub D sobre gamma más velocidad en D al cuadrado sobre 2 veces gravedad más las pérdidas de carga de C a D. Ok. Entonces, a ver muchachos, aquí tengo otro problema. Pregunto, ¿la velocidad que sale de C y la que llega a D son iguales, sí o no? Entonces, se eliminarían entre sí. ¿Y qué me provocaría eso? Que no puedo obtener velocidad, que es lo que queremos. ¿Sí? Sin embargo, gracias a la pérdida de carga, sí la voy a poder encontrar. ¿Por qué? Porque de C a D hay recorrido que tiene que ejercer el fluido. Y entonces entra dentro de la definición de pérdida por longitud. ¿Sí? Entonces, como tengo pérdida por longitud, esa pérdida de carga la voy a poder calcular con Darcy-Weisbach. Entonces, ZC más P sub C sobre gamma, sé cuánto es el valor. ¿Cuánto sería? 114, ¿sí o no? Entonces, 114 va a ser igual. ZD más P sub D sobre gamma equivale a 105. Más la pérdida de carga que ocurre de C a D. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor de la pérdida de carga? 114 menos 105. El 105 pasa al otro lado, ¿no? Es igual a 9 metros. Entonces, así es. Entonces, como bien lo dijo San Lucas, si yo quiero saber cuál es la pérdida de carga de C a D, pues simplemente resto, ¿no? 114 menos 105, que son las energías, y se acabó. ¿Sí? Entonces, cuando vean
gráficos de líneas de energía piezométrica agradezcan porque ayudan bastante, ¿sí? Pese a que son tal vez tediosos de hacer, pero es una manera bastante fácil de detallar la energía con la que está fluyendo algún fluido. Entonces, la pérdida de carga de CAD nos dio 9 metros. Entonces, yo sé por Darcy Weisbach que la pérdida de carga es igual a F por L sobre D y por B al cuadrado sobre 2 veces gravedad. La pérdida de carga de CAD por longitud es de 9 metros. El factor de fricción en este ejercicio me lo está dando. ¿Cuánto es? 0.02. La longitud equivale a lo que ustedes ven aquí, 600 metros. También, muchachos, esto es bastante común, ¿sí? Aquí les dice 600 metros, guión 60 centímetros de. 60 centímetros de quiere decir diámetro y 600 metros la longitud. Normalmente están bastante, se las pone siempre juntas, ¿sí? Entonces, longitud 600 metros, el diámetro es 60 centímetros, transformado a metros, eso sería 0.6 por la velocidad al cuadrado y 2 veces gravedad es 19.62. Entonces, puedo obtener la velocidad de la pérdida de carga. La velocidad entonces va a ser igual a 9 metros por 0.6 por 19.62 sobre 0.02 por 600 y raíz cuadrada de todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuánto da la velocidad? $2.97. Entonces, ahora sí tengo la velocidad, puedo sacar caudal. Caudal es igual a velocidad por área. Caudal va a ser igual, ¿cuánto es la velocidad? 2.97 metros sobre segundos por el área que es pi por el diámetro al cuadrado, 0.6 al cuadrado sobre 4. Entonces, ¿el caudal cuánto es igual? 0. Metros cúbicos sobre segundo. Entonces, el caudal que pasa por aquí es 0.84 metros cúbicos sobre segundo. Y por lo tanto, la potencia ya la puedo calcular. 0.84 metros cúbicos sobre segundos por la altura de la bomba o energía de la bomba, que salió ¿cuánto? ¿Cuánto era la energía de la bomba? 85. Por el peso específico es agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Sobre 76. Ok. Sí, estamos bien. 939.47 HP, ¿no? Estamos recontra bien. Sí.
Y ese es el literal A. Ok. Para la energía literal B es similar a lo que hemos hecho. Calcúlenlo ustedes, por favor. Suministradas que suministra. Porque la bomba suministra. Pero la turbina, en cambio, extrae energía. Se la saca. Sí, por eso dice extraída. Acuérdense que la turbina quita, ¿no? Entonces va a quedar menos en la ecuación de la energía. El resto de la turbina es negativa, o sea, simplemente si resta 105 menos 99, te va a salir la energía que extrae la turbina, ¿sí? Ya. Piensa que el extrae es una caída de energía, entonces la energía que extrae es positiva. No sé si me comprendes. En la bomba, ¿qué es lo que pasa? En la bomba tengo una energía y la bomba le suministra energía. Entonces, si resto la energía de salida con la de entrada, obtengo la energía que me proporciona la bomba. En la turbina, en cambio, si resto la de entrada menos la de salida, obtengo la energía que me está quitando la turbina. La potencia es positiva, no existe potencia negativa. Entonces da 66.31. Así. Por favor, muchachos, ecuación de principio de continuidad, ¿sí? Caudal que entra igual a caudal que sale. Si aquí ingresan 0.84 metros cúbicos sobre segundos y no hay ninguna ramificación, no hay ninguna derivación, quiere decir que por acá también va a circular 0.84 metros cúbicos sobre segundos. Una ramificación hacia abajo. Y esos conductos cerrados. Pero sí, ahí se dividiría. Ingeniero Félix. Dime. Sí, buen día. Entonces el caudal nunca se verá afectado. El caudal se puede afectar, ¿no? Es decir, yo puedo hacer una derivación hacia abajo, ¿ya? Y puede ser que por acá circulen 0.40, por lo tanto acá van a circular 0.44. Pero la suma de los dos tiene que dar 0.84. Se puede dividir, ¿no? Pero no es que se va a reducir mágicamente. Bueno, eso sí, como usted dice, las ramificaciones que vimos el otro día, pero yo me refiero ahí en ese ejercicio con las energías que, por ejemplo, le quita la turbina y todo eso, el caudal siempre seguirá siendo, se mantendrá. Claro. Caudal es constante. Principio o ecuación de continuidad. Caudal que entra igual a caudal que sale. Se acabó. Excelente, gracias. El punto de aquí el punto A está en la superficie libre del agua. Es decir, donde no hay presión hidrostática, sino que la hidrostática es igual a la atmosférica. En este caso se coge la misma porque, o sea, la velocidad es la misma porque tiene la misma F y la misma diámetro. Claro. Pero pese a que no fuera así, si F y el diámetro fueran distintos, ¿sí? Lo que va a afectarse es la velocidad.
pero el caudal es el mismo. El caudal es el mismo. ¿Sí? Si el diámetro se reduce, ¿qué va a pasar con la velocidad? Va a aumentar. Entonces se compensan. ¿Sí? Si el diámetro se reduce, la velocidad aumenta, pero el caudal se mantiene. Si el diámetro aumenta, la velocidad se reduce, pero el caudal se mantiene. ¿Ya? La afectación es a la velocidad, no al caudal. Ok, ¿cuánto dio la potencia? Exactamente, eso da. Vamos. Entonces ya tengo el punto literal A, literal B, vamos con el literal C. El literal C me pide la cota de la superficie libre en F, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer la energía, como quiero en el punto F, energía en E es igual a la energía en F más las pérdidas de carga que ocurren de E a F. Y aquí, por favor, si quiero que ustedes noten algo. Mire que cuando coloco del punto E, como ya salí de la turbina, yo a la turbina no la tengo que considerar. Simplemente energía en E es igual a energía en F más la pérdida de carga de E a F. Pero si yo hubiera hecho, por ejemplo, con D, ahí sí considero la turbina. ¿Sí? Energía en D menos la energía de la turbina es igual a la energía en F más las pérdidas de carga. Si ya paso el aparato electromecánico, ya no lo considero. En este caso está la salida de la turbina, así que no lo voy a considerar. Entonces, ¿qué quiero saber? La energía en F. Ok, entonces, la energía en F va a ser igual entonces a la energía en E menos las pérdidas de carga que ocurren de E a F. Energía en F va a ser igual entonces. ¿La energía en E la conozco? Sí, ¿no? ¿Cuánto es? 99. Ya no tengo que hacer el desglose, ¿no? Ya sabemos que las velocidades son iguales, por lo tanto, se van a ir. Y lo que me queda es la energía piezométrica. Entonces, la energía en E es 99. Y vamos a calcular las pérdidas. Entonces, de E a F, sí tengo pérdidas. Vamos a ponerlo por acá. Pérdida de E a F. En este caso sí tengo pérdidas por longitud. Y tengo también pérdidas localizadas. Entonces, la pérdida por longitud no es complicado. La pérdida de carga va a ser igual a F por L sobre D y por B al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Es decir, el factor de fricción 0.02 por la longitud que es 600 metros sobre el diámetro que es 0,6 por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad. La velocidad la tengo. Sí, ¿no? Como era la misma del diámetro anterior, 2.97 metros sobre segundos al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Entonces, ¿la pérdida de carga cuánto es? Recuerden que aquí la velocidad sería igual a caudal sobre área, ¿no? Entonces, el caudal es el que ya habíamos sacado previamente, y el área, como se trata de las mismas tuberías, pues es 2.97, entonces la velocidad es la misma que la tubería anterior. 8.99 metros. Ok, entonces ya tengo por ahí la pérdida por longitud. Vamos con la localizada. La localizada tengo una tubería que entra al depósito, ¿verdad? Entonces va a ser igual, de acuerdo a las pérdidas localizadas de la tablita, va a ser la segunda, la que dice de tubería a depósito. Y de acuerdo a eso sería 1 velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Es decir, 1, ¿cuánto es la velocidad? 2.97
al cuadrado sobre 19,62. Entonces, ¿cuánto es la pérdida localizada? 0.45 metros. Por lo tanto, la energía en F, esa pérdida de carga va a ser entonces igual a 8.99 más 0.45. ¿Cuánto es la pérdida de carga entonces de AF? 9,44 metros. Entonces, la pérdida de carga va a ser 9,44 metros. ¿89 puntos? Claro. Mira que acá, por ejemplo, en el punto de C a D, ¿sí? Ahí solamente tenía pérdida por fricción, no tenía pérdida localizada. Pero en cambio de E a F, ahí sí tengo por fricción y la localizada de tubería a depósito. Ok, entonces, la energía en F es 89.56. Como en F solamente existe carga estática, ¿verdad? Energía estática, entonces digo que la elevación aquí es 89,56 metros. Y ese es el literal C.